Ah, la Constitución, ese documento anticuado y molesto que hasta ahora nuestros gobernantes tenían que respetar. Imaginen lo difícil que ha sido para ellos tener jueces de la Suprema Corte de Justicia revisando sus decisiones, cuestionando cambios y recordándoles cosas, ya saben, nimiedades como la protección de los derechos de los ciudadanos. Vean, la Suprema Corte en México siempre ha sido como ese amigo molesto que insiste en leer el manual de instrucciones antes de armar algo. Su trabajo, al menos hasta hoy, era actuar como un guardián de la Constitución, asegurarse de que cualquier reforma respetara los derechos de los ciudadanos y el equilibrio entre poderes. Pero gracias a esta genial reforma de supremacía constitucional, los jueces ya no podrán meter sus narices en lo que realmente importa, las reformas constitucionales que el Congreso apruebe. Al fin, nuestros representantes tienen vía libre para hacer lo que quieran con la Constitución. Antes, si el Congreso aprobaba una reforma a la Constitución y alguien veía un problema en ella, cosas triviales sin importancia como que afectara los derechos fundamentales o diera más poder a quienes ya lo tienen, esa persona simplemente podía pedir a la Suprema Corte que revisara la reforma. La Corte podía intervenir en casos graves, frenar el cambio por violar la Constitución, pero con esta reforma todo eso se acaba. La Corte ya no tiene ninguna autoridad sobre los cambios constitucionales, así que si el Congreso decide reformar cualquier aspecto, no hay nadie que pueda impedirlo. Total, ¿quién necesita un control judicial cuando tenemos tan buena fe en nuestros siempre bien intencionados legisladores? Y por supuesto, esta reforma fue aprobada en tiempo récord sin mucho debate, sin titubeos y con una unidad increíble, porque ¿para qué iban a detenerse a cuestionar o discutir algo que supuestamente representa la voz del pueblo? Al fin y al cabo, nuestros legisladores son nuestros representantes, ¿no? Así que si ellos lo aprueban, es porque eso es lo que quiere el pueblo. Según ellos, esta reforma es tan importante que apenas necesitaron tiempo para discutirla. En cuestión de horas ya había sido aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La reforma era tan buena, pero tan buena que ni se dieron tiempo de leerla, mucho menos de cuestionarla. ¿Para qué perder el tiempo en cosas tan innecesarias, no? Nuestros representantes tomaron su deber muy en serio y decidieron pasarla sin que nadie se interponga. ¿Quién necesita preguntas o aclaraciones cuando ya sabemos que todo se hace por nuestro bien? Y como todo debe ser democrático, la reforma pasó por los congresos locales. Claro, porque es fundamental contar con la validación de los estados. Pero sorpresa, los congresos estatales también actuaron en modo express. Casi de inmediato, cada uno de estos congresos locales que representan al pueblo de cada entidad levantó la mano y dio su visto bueno. Con tanta prisa y entusiasmo, los congresos locales parecieron competir para ver quién aprobaba más rápido, como si esto fuese una especie de maratón por la obediencia. Eso sí, realmente es un ejemplo de compromiso. Claro, en el pasado la Suprema Corte podía revisar los cambios a la Constitución y actuar como ese último escudo protector de los ciudadanos. Si alguien veía que una reforma era excesiva, injusta o simplemente peligrosa, podía pedir un amparo. Y entonces los jueces de la Corte revisaban el caso y, de ser necesario, podían detener el abuso de poder. Pero gracias a esta reforma, los amparos ya no sirven para cuestionar estas reformas constitucionales. Y es que realmente, ¿para qué queremos un recurso legal que permita cuestionar a nuestros líderes? Si ellos son los que deciden lo que está bien, ¿verdad? Así que tranquilos, porque ahora todo será mucho más fácil. Sin esos jueces opinando y sin esos amparos estorbando, si el Congreso decide cambiar algo con la Constitución, pues simplemente tenemos que aceptarlo. Nada de controversias, nada de amparos. Todo sea por la paz, porque la paz se logra cuando todos estamos alineados y callados. Bueno, hay quienes dicen que esta reforma nos deja sin defensa, que sin la Corte y sin los amparos, los ciudadanos ya no tienen derecho de cómo cuestionar al Congreso si deciden hacer algo excesivo. Pero realmente, ¿quién necesita derechos y contrapesos en una democracia? Esos son lujos del pasado. Eso de la separación de poderes era solo una piedrita en el zapato, y ahora que ha quedado fuera de juego, todos podemos dormir tranquilos, o al menos eso es lo que deberíamos de creer. Así que aquí estamos, listos para un México donde los jueces solo observarán desde las gradas, mientras nuestros representantes hacen y deshacen a gusto la Constitución, porque al final, ¿qué podría salir mal con un poder sin límites? Que viva la nueva supremacía constitucional. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Dale me gusta, te invito de igual manera a que te suscribas y nos dejes un comentario. Nos vemos.